Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Así que veamos qué pasó el día lunes. Acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto en medio de fortaleza del dólar y escasos fundamentales económicos en Estados Unidos. Recordemos que es una semana ausente de noticias económicas importantes. Tenemos algunos datos en Europa, pero pues nada de datos de impacto alto que genere una tendencia significativa, por eso el comportamiento mixto. Y ayer hubo algunos temores por el referendo de Escocia para separarse de Reino Unido, su independencia, y pues básicamente lo que tenemos es que hubo algo de temor y fortaleza del dólar, pero pues digamos que son movimientos que posiblemente no pasen a mayores. Digamos que este panorama de independencia pues no va a generar, en caso de darse, pues un choque fuerte en la economía. Pero recuerden que el mercado pues, es bastante esquizofrénico en el corto plazo y por eso las reacciones en el día de ayer. Eso fue para el dólar, que hubo un movimiento muy fuerte. En acciones sí no hubo tendencia significativa y acciones locales retrocedieron con fuerza luego de temores por alza en IPC de agosto y posible reforma tributaria. Aumento en el impuesto al patrimonio estuvo generando entonces el descenso en las acciones en el día de ayer. Dos noticias que impactaron de forma significativa a nuestro mercado, que pierde correlación con el mercado internacional y se llena de más temor bajista. Datos económicos del día anterior. Ayer, crédito del consumidor de Estados Unidos para julio crece en 26.000 millones de dólares, una cifra superior a los 17.300 millones esperados por el mercado, desde las cifras más altas desde la crisis de 2008. Así que continúa con fuerza la colocación de créditos, lo cual sí justifica claramente que ya tenga que ser pronto ese ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que continúa la expectativa para lo que es el mes de abril de 2015, pero pues ya el mercado tiene claro que hay que subir tasas. La pregunta es cuándo, y por ahora sigue la probabilidad para abril de 2015. Recordemos que la próxima semana ya tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal. Igual gran parte del movimiento de ascenso en tasas ya se ha venido descontando con esa fortaleza del dólar. Y el nivel de volatilidad continúa entre 14 y 11. Continúa entonces en zona de tranquilidad el VIX. No hay una tendencia fuerte por ahora al exceso de volatilidad. Recuerden, un salto por encima del 14 sí nos estaría mostrando que puede haber una corrección más fuerte en los mercados. Por ahora simplemente continuamos en esa zona de tranquilidad, un mercado indeciso de baja volatilidad. Y la indecisión también se pasa a los mercados asiáticos, que mantienen esa misma tendencia, al igual que los datos económicos publicados. La confianza del consumidor en Japón para agosto baja de 41,5 a 41,2 puntos. El mercado esperaba 41,5. Y en cuanto al índice de actividad industrial Tertiati de Japón para julio no crece, el mercado esperaba un crecimiento del 0,3, así que continúan datos económicos mixtos en Japón. Creo que acá hay algo de un error en lo que es la confianza del consumidor. Esperen, vamos a corregimos dato de confianza, el mercado esperaba 42,3, así que disminuyó confianza, mercado tampoco recibió crecimiento en producción industrial y el mercado se terminó con una tendencia mixta. En cuanto a Europa, escasa de fundamentales, producción industrial del Reino Unido crece 0,5% en julio, supera la expectativa de 0,2%. Eso genera otra vez algo de caídas de jornadas previas, no obstante, pues es con menor volatilidad, ya que las caídas anteriores fueron bastante fuertes, llevamos dos jornadas de caídas fuertes, hay un poco de estabilidad. Recuerden que el mercado está presionando también a que el Banco Central Europeo dé más estímulo, no quedó contento con el recorte de tasa, quiere quantitative easing parecido a lo que hacía Estados Unidos, así que digamos que ya empezamos a llegar a algo de soporte y no se descarta que el comportamiento mixto empiece también a ser el más probable para Europa. En cuanto al mercado local, el Grupo Argos anuncia emisión de bonos por 800.000 millones con un cupo hasta de 1 billón de pesos en series de diferentes plazos. Estos recursos serán usados 60 para sustitución de pasivos y 40% para financiar el plan de crecimiento. La fecha de emisión será mañana 10 de septiembre. El mercado evaluará la tasa de corte y también la demanda sobre los papeles. No se descarta que continúe el apetito frente a este tipo de títulos. Pero por ahora entonces mayor endeudamiento para Grupo Argos, aumentando endeudamiento en la parte que será para crecimiento, para financiar el plan de crecimiento. Y vamos con noticias del día. Hoy tenemos Job Opening and Labor Turnover Survey. Tenemos a las 9 un dato de importancia media, es relativamente nuevo. De lo contrario, no hay más datos. Ese dato será a las 9 de la mañana.
Y mañana tendremos variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que es una semana escasa de fundamentales económicos hasta el viernes, donde tendremos ventas al por menor y sentimiento del consumidor de los Estados Unidos junto con las minutas de la Reserva Federal. Así que en términos generales continuamos con escasez de fundamentales, posiblemente continuemos con la indecisión a espera de esas noticias más importantes del viernes. Mientras que el mercado local, después de las caídas de las últimas dos jornadas, podría frenar un poco este ritmo, empezar a tener algo de soporte. No obstante, no necesariamente tendríamos un rebote alcista significativo. Por eso hay que estar atentos a las resistencias de corto plazo. Si el mercado se mantiene por debajo de las resistencias de corto plazo, continuaría la presión bajista, simplemente es un descanso. Solo rompiendo esos niveles podríamos tener un nuevo movimiento alcista. Ya los identificaremos en cada activo con su propia tendencia. Vamos con el índice Dow Jones, continúa 17.200 contra 17. Si hay ruptura de los 17.200 podríamos avanzar hacia los 17.400, ruptura de los 17 podría dejarnos esta zona como una distribución y empezar una presión bajista. Por ahora continúa la zona de indecisión para el índice Dow Jones, 17.200 contra 17. Vamos con el IPSA, que continúa también en movimiento de corrección. En velas intradías ya se encuentra por debajo de los promedios móviles de 40 y 20 periodos. Solo rompiendo el 40.080 podría volver el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de los 40.080, aún hay espacio para descender a niveles cercanos a 40.020, perdón, a 4.020 y a 4.000. Solo rompiendo 4.080 podría volver el sesgo alcista. 4.080, 4.020, 4.000 zonas de soporte y resistencia para el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, después de rally previo en contra del resto del mercado, el mercado de la región, logra aguantar en retroceso del movimiento previo y mantener el sesgo alcista. Mientras esté sobre los 17.180, la tendencia puede continuar siendo alcista para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar continúa ganando terreno, supera máximos previos y tenemos el 1940 como la zona de soporte. Mientras esté sobre el 40.39, la tendencia puede ser alcista hacia niveles de 60, 70, 1960, 1970. Si rompe los 1940, podríamos retroceder hacia la zona de los 1920, 1920, 28 como la zona de soporte si llega a romper los 39 a la baja. 39 el nuevo soporte, la tendencia sigue siendo alcista para el dólar en el mercado local. Y el WTI, que de hecho no se descarta que continúe tras la apertura del euro, también está por debajo de los 29. Y el WTI, repuntando un poco, ayer estuvo en medio de pánicos por debajo de los 92, logró recuperar algo de terreno. Y mañana conoceremos la variación semanal de inventarios de crudo. En este momento está cotizando en 93.49. Recuerden, solo superando los 94 podríamos anular la presión bajista. 94 la resistencia de tendencia bajista hacia los 91.60 o tener un descenso adicional 94. Y el euro está en estos momentos en 28.86. Fuerte descenso al cierre o a la apertura de lo que fue el mercado asiático nuestra noche. Así que solo rompiendo el 29.20 podría extenderse hacia niveles de 30.50, 31. 29.20 será el nuevo nivel de resistencia para la moneda europea, que continúa bajo sesgo bajista, con zona de soporte en los 28.50, 28.60, que serían los nuevos niveles de soporte, dejando mínimos en la jornada de la madrugada en esos niveles. Eso para el euro. Vamos ahora con nuestro mercado, el índice Colcap. Digamos a la pantalla 3 jornadas de descenso. Por lo general, después de 3 jornadas de descenso hay una pequeña pausa. La pregunta es si esa pausa devolverá la tendencia alcista o no. 1770 es el escenario de resistencia. Mientras esté por debajo del 770 aún puede volver a niveles de 730, 720 como las zonas de soporte. Si llega a romper ya los 1720 estaríamos hablando de un posible cambio de tendencia a tendencia bajista. Importante, 770 la resistencia de la presión bajista. Mientras esté por debajo de esos niveles aún puede volver a 730, 720. Ruptura de 720 podría generar cambio de dirección. Por ahora viene la presión bajista para el activo y para el mercado hasta que no rompa el 770. Banco de Bogotá logra aguantar el 72, ya el volumen desciende. Mientras esté sobre 72 aún existe probabilidad de volver a 74.200 siempre y cuando rompa los 73. Tendrá que romper 73 para aumentar la probabilidad de avanzar hacia 74.300, 74.600. Si pierde los 72 podría descender de nuevo a la zona de 70.400 y 70.000. Bolsa de Valores de Colombia
Está en estos momentos en 24.6, continúa siendo el soporte, mientras esté sobre 24.6 aún puede volver a 26.2, si pierde 24.6 le queda el 24, ruptura de 24 cambiaría de tendencia. Celsius, tenemos, niega un poco la vela alcista el día viernes, esto nos empieza a dejar el 6.600, ¿no? Dejemos 6.600 como resistencia y 6.400 como soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 6.400 aún puede buscar 6.600 y tarde o temprano 6.800, pero si pierde los 6.400 podría volver hacia la zona de los 6.200. Importante los 6.400 como el soporte de corto plazo para Celsius. Cementos Argos continúan el comportamiento lateral, recordemos la resistencia de los 11.700 y los 11.000. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles podría generar el cambio de dirección. 11.700 contra 11.000, los dos niveles importantes para definir una tendencia. 11.700 contra 11.000 para definir sesgo de semanas continuo con probabilidad 50-50 de descenso como de descenso. Y Cemex Latam Holding marca precio ayer con leve descenso. Vamos a modificar un poco el soporte a los 18.600. Mientras esté sobre 18.600 aún puede volver a los 20, sigue siendo una resistencia fuerte, ya toma más fuerza a medida que pasa el tiempo y las veces que lo toca. Si rompe los 18.600 podría descender hacia los 17.700, 17.700, solo rompiendo 17.700 cambiaría de dirección. Soporte de corto plazo, los 18.600, rompiendo los 19.200, 19.200 aumentaría la probabilidad de mayores avances. 19.200 es la resistencia de corto plazo. Canacol, fuerte descenso en el día de ayer, otra vez pánico en petroleras, no obstante sigue sobre la zona del retroceso de Fibonacci, así que sigue con el soporte más importante en 10.900, solo rompiendo 10.900 cambiaría el sesgo. De lo contrario, solo rompiendo los 11.700 podríamos tener un nuevo impulso alcista a 13 y 14. 11.700 como la zona de resistencia importante de corto plazo para Canacol. Vamos con concreto, continúa la presión bajista, 1490 será la nueva resistencia, mientras esté por debajo de los 490 aún puede volver a 450 y 420, solo rompiendo los 1490 anularía la presión bajista, ya promedios móviles están por encima, generando sesgo bajista. 1490 la resistencia de la presión bajista de concreto. Corficol, 40.400 la zona de soporte, ayer no se ve afectada, el volumen continúa bajo pero continúa sobre 40.400, 40.500 se modificó ayer el soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 41.600, 41.800, si rompe los 40.500 podría perder fuerza hacia los 39.239, importante los 40.500 como la zona de soporte. Ecopetrol en movimiento de corrección, recuerden el 420 queda como resistencia, rompió los 380 ayer, vamos a modificar resistencias, 3.380, vamos a dejarlo mejor en 3.380, mientras esté por debajo de los 3.380 la presión puede llevarlo hacia los 3.260, 3.200, la zona de soporte previa, si hay ruptura de 3.200 volvería a 3.090, 3.380 la zona de resistencia de Ecopetrol, solo superando ese nivel podría recuperar los 3.460, 3.380 la resistencia de corto plazo para Ecopetrol. Tenemos a Empresa de Energía de Bogotá. Tenemos a Empresa de Energía de Bogotá con resistencia en los 1.700. Hay espacio para repuntar hacia ese nivel siempre y cuando se mantenga sobre los 1.640. Entonces, importante los 1.640 como zona de soporte. Si hay ruptura de los 640 podría volver hacia la zona de los 1550. Solo rompiendo 1700 recuperaría el sesgo alcista. Aquí podemos usar el retroceso de Fibonacci de movimiento alcista a bajista. El retroceso nos diría que el movimiento bajista puede permanecer mientras estemos por debajo del 700, 720, sería el 61.8. Esos son los niveles para cambiar un poco el sesgo de Empresa de Energía de Bogotá. Entonces importante el 720 como resistencia de corto plazo. Construcciones El Cóndor, tenemos los 650 como la zona de soporte, mientras esté sobre 650 aún puede volver a 730, 740, perdiendo 650 volvería a 550 como escenario probable. Vamos con Enca, que continúa con, si marca precio y continúa con el movimiento de corrección. Y tenemos esta línea de tendencia, también tenemos esta otra.
Importante, 13.8 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 13.8 hay posibilidad de descender hacia 13.20, 12.80, incluso 12.10. Movimiento de corrección dentro de tendencia alcista. De hecho, solo rompiendo el 13.80 podría volver a tener un movimiento alcista. Entonces, mientras esté por debajo del 13.80, la presión bajista continúa. Me dicen que no se escuchó nada en Empresa Energía de Bogotá. Vamos a repetir Empresa Energía de Bogotá. Retroceso de Fibonacci. 1770 contra 1700 contra estos mínimos 45, que nos dice que mientras esté por debajo del 61.8, o sea el 720, hay posibilidad o de rebote, estabilización o de continuar con la tendencia bajista hacia el 1550. Solo rompiendo el 1720 podría avanzar a 780 y 800, anular la tendencia bajista por retroceso de Fibonacci. Vámonos con Empresa Telecomunicaciones de Bogotá, que aguanta los 550 en el día de ayer. Bueno, los soportes son 5.50, 5.25, van a ser las dos líneas de soporte importante para mantener el sesgo alcista. Ya si rompe los 570, si rompe 5.70, volvería el impulso alcista posiblemente a 5.90, 610. 5.70 como resistencia, 5.50, 5.25 los niveles de soporte para ETB. Vamos con Éxito, que logra recuperar terreno, y eso que de los más afectados debería también ser él por el tema de ascenso en inflación, pero logra continuar el movimiento, así que 32.500 la zona de soporte. Mientras esté sobre 32.500 hay posibilidad de romper 33.300 y avanzar a 33.900, 34.100. Importante ahora los soportes como 32.500 después de negar la vela de descenso previa. Si hay ruptura de 32.500 de nuevo, el descenso puede ser hacia la zona de los 31. 32.500 como la zona de soporte. Vamos con Grupo Argos anunciando emisión de bonos, incrementando entonces nivel de endeudamiento, sustitución de pasivos más proyecto de expansión. Ya el descenso venía con fuerza. Parte de este movimiento puede haber sido ya descontado por el mercado. El mercado se anticipó a la emisión de bonos. 22.200 la zona de soporte. O sea que ya puede estar llegando a zona de soporte entre 22.500, 22.200 y 21.800. Está en zona de soporte por este momento Grupo Argos, y solo superando los 23.300 podría tener un movimiento alcista más fuerte. 23.300 como la zona de resistencia importante. 23.300 como la zona de resistencia, así que importante ese nivel. Mientras esté por debajo la presión sigue siendo bajista, aunque ya estamos llegando a zonas de soporte. Recuerden que lo más probable es una zona de descanso. Grupo Aval, estamos con 1400 como soporte y 1450. Se espera todavía información, no se conocerán detalles de los precios y demás hasta que no esté el proceso. Recuerden que es un book building, así que por ahora dejemos los 1450, 1400. Viene un fundamental importante que hace que los técnicos puedan perder relevancia. Grupo Sura logró aguantar ayer los 43.400, perdón. Mientras esté sobre 43.400, aún posibilidad de continuar hacia los 45.200, 45.400. Si pierde los 43.400, hablaríamos de una posible corrección hacia 42 y 40.800. 42, 40.800 los primeros soportes. En cuanto a ISA, frena un poco el descenso en el día de ayer, ya aparecen algo de compradores, pero hasta que no rompan los 9.680, la tendencia sigue siendo bajista. 9.680 la resistencia, las zonas de soporte estarían en los 9.300 y 9.100. 9.680 la resistencia para mantener la presión bajista. Isagen se estabiliza en el 800, logró encontrar soporte. Vamos a dejar el 900 como resistencia, cambiamos niveles a 800, 900, aunque hay posibilidad siguiente soporte de 740. Esta es la zona de estabilización de Isagen. Tuvo un descenso mucho más fuerte en jornadas previas, pero pues la idea es que por ahora, digamos que no tenga mayor tendencia. Si no empieza a formar un lateral, lentamente nos irá mostrando cuáles son los niveles. Fuerte descenso del oro, 1254, y Mineros continúa intentando repuntar. Así que mientras esté sobre los 3000, hay posibilidad de 3200, sin importar fundamentales. Recuerden que el movimiento es un poco más técnico y está impulsado más por la liquidez y este volumen. Pero si rompe de nuevo los 3000, no se descarta descenso a 2860 y 2800. Importante los 3000 como la zona de soporte.
Vamos con preferencial aval, mismo panorama que la ordinaria, la emisión está pendiente 1400-1450. Retiramos un poco la perspectiva de técnicos básicamente por la fuerza del fundamentaria. Bianca Holding sigue con indecisión marcando doji entre 3940 y 3730, aunque logra mantenerse sobre el 880, recuperando esa zona del 870-880. Así que aún existe algo de probabilidad de este lateral de corto plazo y romper a 4200. Si ya rompe de nuevo los 870, podría volver a la zona del lateral. Sigue estando cerca de la resistencia, pero hasta que no haya la ruptura del 3940 no podríamos hablar de un nuevo movimiento alcista como el escenario probable. En cuanto a preferencial Bancolombia, fuerte descenso en el día de ayer, viene el hombro cabeza a hombro y vienen los 30.000, importante. Si hoy cierra por debajo de los 30.000, hay posibilidad de descender a 28.700 y 27.900, configurar un posible cambio de tendencia tras la ruptura de figura de hombro cabeza a hombro. De lo contrario, solo superando los 30.700 hablaríamos de devolverle la tendencia alcista. 30.700 como la resistencia, 30.700 para poder anular la presión bajista. Preferencial grupo Argos, fuerte descenso por el tema de emisión, 21.500 como la zona de soporte, ya está llegando a la zona de soporte importante. La resistencia está entonces en los 23.000. Preferencial grupo Sura, mismo análisis que la ordinaria, en este caso el soporte son los 42.800, si logra mantenerse el sesgo sigue siendo alcista, si no podría haber una corrección hacia los 40.900. Ya nos faltan dos acciones para terminar. Está Pacific Rubiales, que logra mantenerse en los 36.8 en el día de ayer. Recuerden que solo rompiendo los 39.600 hablaríamos de un nuevo sesgo alcista hacia los 42. De lo contrario, si rompe los 38, podría descender a 36, 34, 32, 38 contra 39.600, los dos niveles importantes para Pacific Rubiales. Y por último tenemos Valorem, que marca precio ayer ligeramente, se mantiene sobre 340, la resistencia 360, 340, 360 los dos niveles. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían continuar con indecisión, tratar de frenar un poco, algunos descensos, lo mismo que el mercado local. Después de tanta caída puede haber una pequeña pausa, pero no necesariamente un cambio a tendencia alcista de nuevo. Tendrá que romper las resistencias para anular la presión bajista. Bueno, pasemos a las preguntas. Con la inminente subida de tasas en Estados Unidos, las acciones deberían bajar su precio. ¿Cuándo crees que puede ser esto? Debemos estar preparados desde ahora. Ya hay presión bajista, por lo que deberían estar ya preparados para, digamos, que mantener el sesgo bajista en activos. Pero pues digamos que la confirmación es cuando salgamos de los laterales en esos activos que están lateral, o la confirmación del hombro cabeza a hombro como casos de la vivienda. Me salté da vivienda y Bancolombia, me salté da vivienda, vamos con preferencial da vivienda, me la salté, y este es el lateral, 30.000 contra 32.500, son los dos niveles importantes. Si hay ruptura de los 30.000, tendríamos cambio de dirección, ese es el nivel importante, 30.000. Entonces todavía estamos como en esa zona de indecisión, faltaría la confirmación. Al retomar el gobierno distrital, la posible responsabilidad de Cemex Latam Holding en la construcción de losas de Transmilenio afectaría a la acción. Yo creo que ese tema ya fue provisionado, no conozco con detalle con el impacto económico, así que prefiero no dar apreciación sobre el particular por ahora. Simplemente el lateral es el punto más importante. ¿Cuáles fueron las noticias que afectaban el mercado ayer? Ascenso en inflación y reforma tributaria. Puedes repetir, empresa de energía ya lo repetí. Canacol, recuerden, sigue en la zona de soporte del retroceso Fibonacci, solo superando los 11.700, si no estoy mal, o 10.700, volvería el sesgo alcista, donde está en la zona de resistencias 11.700, 11.700, está todavía en los retrocesos de Fibonacci. ¿Cómo influye la noticia de reforma tributaria que afectaría a los patrimonios al bajar la base impositiva? Igual incrementó el IVA. El mercado todavía está empezando digamos que hay reacciones sin evaluar la totalidad del impacto. Se está evaluando, así que no tenemos una cifra exacta de cómo sería el impacto frente al movimiento. ¿Qué podemos esperar de las tres petroleras? Momento de entrar o salir pensando en corto plazo. Canacol está luchando por mantener la tendencia alcista tras la corrección previa, dependerá de las zonas de retroceso de Fibonacci. Ecopetrol viene con algo más de presión bajista y bastante indecisión con velas tipo doji en Pacific Rubiales, así que la indecisión es uno de los panoramas más importantes para las petroleras. Puede ser que por ahora no tengan una tendencia clara, sino más un comportamiento lateral. Podríamos ver Nutresa
por favor, recuerden que Nutresa, me la salté también. Vamos con Nutresa. Aguantó los 28, recuerden que mientras esté sobre los 28 hay posibilidad de avanzar de nuevo a los 29 y mantener la tendencia alcista. Si pierde los 28 se perdería el sesgo. 28 es la zona de soporte para Nutresa que le permitiría avanzar a 29, 29, 600 como escenario probable. 3PL es una acción líquida, sí es una acción líquida, no obstante no tenemos un registro histórico de técnico significativo para hacer análisis, ya lo incluiremos a medida que avance. Y cuando hay capacitación ya se estará enviando la invitación sobre las capacitaciones. Entonces recuerden, hay posibilidad de descanso de tanta presión bajista. Tenemos que estar atentos a las resistencias de corto plazo para ver si se anula la presión o simplemente es un descanso para continuar con el sesgo. Esto ante la ausencia de fundamentales económicos en los mercados globales. Muy buen día entonces para todos.